O podcast de Emprego en Galicia, un espazo da Xunta de Galicia no que conversar sobre innovación e desenvolvemento do capital humano galego. Que tal? Como estás? Benvida, benvido a esta nova entrega de Emprego en Galicia. O título deste episodio é Upgrade, desenvolve o teu perfil a proba de futuro. E hoxe non temos non un ponente ou un relator, senón dous ponentes como xa está de saber neste momento. Saudamos en primeiro lugar a Mónica Quintana. Benvida, Mónica. Como estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Temos Graciñas. exactamente, temos o galego como lingua escollida neste formato de Emprego en Galicia. Sabemos que o entendedes, non o falades porque non sodes galegos, pero calquer pregunta ou calquer dúbida que teñades, pois aquí estamos para traducirvos as preguntas sen dúbida algunha. Mónica Quintana é coach, estratega, experta en innovación, liderazgo e transformación cultural. É fundadora e CEO de Mindset. Centra a súa actividade tanto en persoas como en organizacións. E para coñecerte un pouquiño máis, Mónica, queríamos saber a que lles axudas, en concreto, por unha parte, as persoas, aos individuos, e tamén, por outra, as organizacións, sexan estas, supoño que empresas ou organizacións doutro tipo, non? Efectivamente. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a la Consellería por la invitación y también un placer estar aquí contigo, Luis. Ojalá para la próxima lo podamos hacer en galego. Eu si teño que falar un pouco, podo falar. Bueno, vexo que non o Entendo falas ben, mal de todo, efectivamente. entendo ben. Y bueno, ya voy de nuevo al castellano. Sí. Y bueno, pues como bien decías, efectivamente, mi trabajo consiste en ayudar a las personas y a las organizaciones a prepararse para el futuro, que además es también el hilo conductor, ¿no?, del título del podcast y del libro que escribí en coautoría con David, a quien también tenemos hoy aquí. Y bueno, pues básicamente la idea de partida tiene que ver con que la realidad se está transformando muy rápidamente, está habiendo toda una serie de transformaciones muy importantes en el mundo del trabajo y tenemos que aprender nuevas mentalidades, nuevas competencias y también nuevas maneras de trabajar si queremos ser pragmáticos y seguir siendo relevantes dentro de ese mercado. Entonces, mi trabajo consiste en ayudar a personas y a organizaciones a poner eso en marcha en diferentes industrias, diferentes sectores. Y luego, bueno, pues algo que también es muy importante es en épocas de, bueno, pues de un cierto pesimismo, ¿no? Después de todo lo que hemos tenido, de primero la pandemia, luego inflación, luego guerra, pues también a ganar el optimismo y a pensar que las personas tenemos mucha más capacidad de agencia sobre nuestro futuro profesional del que pensamos. O sea que también mi trabajo es tratar de insuflar un poquito de optimismo al respecto. Pois nos encanta a palabra optimismo nesta serie de podcast, polo tanto temos moitísimo interés en escoitarte, Mónica. Para coñecerte aínda un pouco máis, hai que destacar que entre os premios e recoñecementos que tes pola túa traxectoria figura o nomeamento pola revista Forbes como unha das mellores 40 futuristas de España, a medalla de ouro europea ao mérito no traballo ou o recoñecemento como muller referente en emprendemento innovador. E o outro invitado, ti mesmo facía referencia, Mónica, a David Alayón. Benvido, David, como estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. David Alayón, eres experto en innovación, en tecnoloxías disruptivas, eres cofundador tamén e CEO das consultoras Innuba e Mindset, cofundador e socio da xencia creativa Darwin e Verne, e socio e mentor de varias startups. Docente, conferenciante e moi interesado, ademais, na comunicación. Eu, cando vexo a palabra comunicación, sempre fago unha pausa, unha referencia, polo menos, a esa materia, porque creo que eres un tipo activo neste ámbito, non? No que estamos agora os tres, por certo. Sí, yo siempre, la verdad que siempre digo que me encanta la divulgación, ¿no? La comunicación también, hay un punto ahí
de códigos comunicativos y es un tema que me apasiona. Y de hecho, en la época de agencia, ¿no? Concretamente en Darwin y Bernie, que antes se llamaba Social Noise, pues lo que hacíamos principalmente era marketing y comunicación, ¿no? Y aprendí mucho, aunque mi background es tecnológico, ¿no? Pero me encanta la divulgación. Siempre he tenido como mucha vocación por compartir conocimiento, ya sea en formato pues docente, en un evento o por medio de pequeñas creaciones, ¿no? Por ejemplo, tengo un podcast que se llama Heavy Mental, que es un podcast que lo hacemos tres amigos y donde literalmente hablamos de temas muy dispares, siempre con un punto canalla y además con el objetivo de no cortarnos un pelo, ¿no? En el sentido de no callarnos, intentar fomentar ese pensamiento crítico e incluso invitar a voces, ¿no? Y a invitados que no suelen salir y que tengan a lo mejor una voz crítica, una mirada muy concreta sobre un tema, ¿no? Y Ujú. luego tengo una newsletter también que se llama Future Today, como el futuro hoy, donde ha ido evolucionando, pero ahora mismo lo que comparto es semanalmente 10 noticias, así como disruptivas, que tocan entre tecnología, innovación social o sostenibilidad, y luego como visiones de futuro, ¿no? Como escenarios de futuro, al igual que recomiendo alguna película, algún libro, algunas recomendaciones, con el objetivo principal de intentar ayudar a que los lectores estén más preparados para ese futuro que está llegando. Estou convencido, David, de que dende a emisión deste contido vas ter máis suscritos a esa newsletter Future Today. Encántame tamén o nome do podcast, non? Heavy Mental, un delicioso xogo de palabras. A todo iso hai que engadir que fuches nomeado pola revista Forbes como un dos mellores 40 futuristas de España no ano 2021. Pois, se vos parece, Mónica Quintana, David Arallón, entramos en materia. Temos cerca de 45 minutos agora mesmo para ser mellores, para adaptarnos ao futuro, ao noso perfil profesional, o presente polo menos, e o futuro tamén, non? Ese que é un obxectivo que imos tentar cumplir a partir de agora. O contexto desta conversación pode ser esa presión alta que todos e todas temos para encaixar dentro dunha serie de canons en calquera das áreas da vida. Pídennos que sexamos máis novos e máis novas, máis eficientes, tamén máis intelixentes, a vez que cada día a competencia tamén destaca por ser maior, por ser máis intensa, non? Porque esa, Mónica, David, é a realidade na que nos movemos, non? Un contexto de gran incertidumbre, de cambio constante, máis alá do tópico. Pues totalmente de acuerdo con lo que planteas. Está claro que el cambio es siempre una constante, pero bueno, hay toda una serie de factores que tienen que ver con la aceleración, toda una serie de cambios que tienen que ver con la cuestión política, con la cuestión social, pero sobre todo con una aceleración tecnológica que hacen que haya una aceleración, ¿no? En cuanto a la velocidad a la que ocurren las cosas. Entonces, mi perspectiva al respecto es que hay como una especie de distorsión entre los mensajes que recibimos cuando nos educábamos o incluso las propias expectativas y luego las realidades, ¿no? Pues, por ejemplo, tendríamos a pensar, bueno, de hecho, a mí misma me educaron diciendo, bueno, tú estudia una cosa, esfuérzate mucho, empieza haciendo esa cosa, especialízate en un tema, entra en una empresa y luego a partir de ahí, pues ya tendrás la oportunidad de crecer o de tener más responsabilidad. Y bueno, lo que estamos viendo es que existen un montón de cambios a muchos niveles. Por ejemplo, cada vez tenemos mayor nivel de complejidad que hace que sea más difícil predecir lo que va a suceder. Por ejemplo, dentro del ámbito del futurismo, ¿no? Que además David y yo compartimos ambos en nuestra tarea como prospectivistas, hacemos muchos ejercicios de tratar de visualizar el futuro, pero al final para actuar en un presente que cada vez tenemos que ir corrigiendo más la trayectoria, porque ya no es como antes, que hacíamos planificaciones a 5 años vista. Por ejemplo, en el mundo de las empresas, o sea, yo todavía recuerdo cuando hacíamos planes, pues eso, ¿qué es lo que vamos a hacer los próximos 5 años? Yo prácticamente, pues no sabemos qué es lo que vamos a hacer el siguiente trimestre, porque hay un montón de variables que es muy difícil, que son muy difíciles de predecir o que son muy difíciles de tener en cuenta. Luego, por otro lado,
tenemos transformaciones importantes del trabajo, pues cada vez hay más esto que se llama la gig economy, y pido ya perdón de antemano por los anglicismos, ¿no? Porque a veces es difícil traducirlo, pero es básicamente ese trabajo como por proyectos, trabajo por bolos, pues ahí tenemos un incremento también en ese tipo de tendencia. Y luego, por otro lado, tenemos también que están emergiendo toda una serie de nuevas competencias profesionales, y fijaos aquí qué cosa tan interesante, ¿no? En un mundo donde cada vez tenemos un mayor nivel de complejidad y donde la tecnología cada vez tiene un mayor nivel de presencia en nuestra vida, emergen competencias, por ejemplo, que tienen que ver con lo cognitivo, con la mentalidad crítica, con el aprender a pensar de manera diferente, el aprender a conectar los puntos. Y luego, lo que, por ejemplo, nosotros en nuestro libro Upgrade, bueno, le dedicamos un apartado a todo esto. Tiene que ver con esa perspectiva del neogeneralismo o de la polimatía, y es que ya no es como antes, ¿no? Donde tú tenías un vertical de especialización y te quedabas ahí y ya estaba. De hecho, yo recuerdo cuando hablábamos de la formación continua. Tú hacías tu formación y luego de vez en cuando algo de formación continua, que era como, bueno, una pinceladita, un pequeño refresco, pero ya está. Estudiabas tu FP o tu carrera y chimpún, ya estaba todo el trabajo hecho. Hoy está en la velocidad del cambio. Imaginaos, y ya voy soltando temas que a lo mejor luego seguro que retomamos, todo el impacto tan enorme que están teniendo las inteligencias artificiales generativas con tecnologías como Midjourney o ChatGPT, por decir solamente algunas, que están cambiando de manera radical la manera en la que trabajamos. Entonces, volviendo a lo que decía al inicio, esta historia de tú fórmate, especialízate y ya está, ya no nos sirve, ya no nos queda otra de tú fórmate, aprende, y a lo largo de nuestra vida profesional vamos a tener un montón de cambios a muchos niveles para los que nadie nos ha preparado. Y ahí tenemos pues una historia, ¿no?, relativa a cómo asumimos esos cambios. Luego un tema también de un cierto desencanto con el mundo del trabajo, que yo creo que es algo de lo que todavía se habla poco. Y por poner un dato, en una encuesta de Gallup relativamente reciente, salía en una encuesta global que el 85% de las personas no están comprometidas con el trabajo, y luego aproximadamente tenemos, dicho de manera muy sencilla, una de cada tres globalmente, está buscando trabajo, una está, bueno, más o menos contenta, y luego tenemos a una que ni fu ni fa. Es decir, es como que andamos todo el mundo medio peleados con el trabajo. Y luego un resultado de todo ello es otro tema del que también se habla poco, que es todo lo relativo al, a la salud mental y al bienestar, que es algo lo que hay que trabajar porque, bueno, hay un cierto nivel de descontento que además cada vez se ve de manera más clara también el impacto, ¿no?, en las estadísticas y en el absentismo laboral. Está claro. Por lo tanto, David, Mónica, nese contexto, nós como profesionais deberíamos actualizar constantemente as nosas competencias profesionais para seguir sendo relevantes. É dicir, que eso da formación continua xa non é absoluto, non é eficiente, non é eficaz de todo, e temos que renovar as nosas competencias. Pero por onde empezamos, ¿no? Primeiro, quizá por asumir esa necesidade, entendo, ¿no? Sí, bueno, me lanzo yo. A ver, yo creo que, como ha comentado Mónica, ha habido como una especie de viaje en cuanto a la parte de necesidades de conocimiento, de competencias que se demandan por parte de organizaciones, ya sean cuales sean, de los profesionales, ¿no? Venimos, yo creo que de una época en la que se pedía hiperespecialización, donde tú al final históricamente, ¿no?, desde la elección de la carrera hasta tus primeros trabajos, y ibas tomando decisiones que te iban hiperespecializando en un tema. Nosotros en el libro hablamos de una cosa que se llama la geometría del talento, ¿no?, porque le damos formas a los talentos, pues ese talento en forma de I, ¿no?, donde la I es un palito muy, muy, muy grande y que de alguna forma representa ese área de expertise, ¿no? También, históricamente, esa área de expertise se va perdiendo, ganando competencias transversales que tienen que ver, por ejemplo, con liderazgo, con dirección de equipos, con comunicación personal, con productividad, básicamente para intentar, bueno, ganar, digamos, roles de mayor representatividad o mayor responsabilidad en las organizaciones para coordinar equipos, incluso para dirigir la propia compañía, ¿no? Entonces pierdes el área de expertise, de conocimiento, digamos, duro, para ganar competencias transversales.
Desde hace más o menos una década, lo que pasa es que se ha ido intensificando porque todo va mucho más rápido, se empiezan a demandar perfiles mixtos. Es decir, tú puedes tener un área de expertise, es importante tener un área de expertise, pero a lo mejor no estás hiper especializado en un tema concreto, pero lo combinas con competencias transversales. Te permite, que son competencias que te permiten aplicar ese área de expertise a otros proyectos, a otras industrias, a otros equipos, ¿no? Te permite de alguna forma tener esa flexibilidad de aplicación, ¿no? No solamente estar, digamos, constreñido a un ámbito concreto, ¿no? Eso sería el talento en forma de T, ¿no? Donde combinas esa rayita de transversalidad y ese palito de la I, ¿no? De profundidad. Y esto se puede evolucionar, ¿no? Del talento en forma de T al talento en forma de pi, donde combinas dos competencias que pueden ser complementarias. Por ejemplo, ahora se empiezan a demandar muchos perfiles mixtos, ¿no? Que tengan una parte más creativa y una parte más analítica. Empiezan a haber muchas carreras mixtas. Ahora, pues abogacía con inteligencia artificial, medicina con un tema de tecnología. Y básicamente es porque en un mundo tan complejo con el que vivimos, es muy complicado ver las cosas como silos, ¿no? Como ámbitos aislados. De alguna forma, o tienes una amplitud de miras donde ves diferentes realidades unidas, ¿no? Donde están los puntos de unión y se toman decisiones con eso, o si no, como dice un autor que se llama David Epstein, ¿no? Que tiene un libro que se llama Amplitud, dice que en un mundo complejo el estar limitados a un área de expertise no solamente puede ser limitante, pues en el sentido de que te limita tu propia mirada, sino desastroso, porque a lo mejor estás tomando decisiones muy relevantes sin tener en cuenta todas las variables. Entonces, por ahí es por donde de alguna forma deberían ir los profesionales, intentar ampliar áreas de expertise e intentar ampliar ese perfil de competencias más transversales. Excelente punto de partida para preguntarvos polo voso libro. Facía referencia, David, o libro, pero aínda non falamos del. É necesario introducir os nosos espectadores neste momento deste podcast pois ese libro que é un libro recomendable. Eu quero recoñecer, non tiven tempo a lelo, si a interesarme por críticas que falaban do voso libro, para, bueno, para ir rapidamente axiña o contido esencial, non? Pero eran críticas, por certo, boas, moi positivas, e que falaban dun término que temos que acostumbrarnos neste contido, en emprego en Galicia, que é o término de upgrade. A partir de aí partimos, non? A que nos referimos cando falamos de upgrade? Venga, pues a ver, la verdad que siempre definimos este libro como un libro de libros, ¿vale? En el sentido de que normalmente cuando tú tienes un libro de divulgación, es un libro que a lo mejor coge un solo tema, ¿no? Y desarrolla a lo mejor 300 páginas un tema. Aquí la verdad que cogemos 13, como mínimo, 13 temas diferentes y de alguna forma le dedicamos un capítulo a cada uno y son temas que, bueno, pueden volcarse, ¿no? O pueden representarse en muchos libros, ¿no? Entonces, de alguna forma, inicialmente cuando empezamos a diseñar este libro, que no queríamos que fuera un libro centrado en un tema, sino que diese amplitud, justamente lo que hemos hablado anteriormente, empezamos a reflexionar sobre qué paraguas por encima de ese contenido darle, ¿no? No podía ser un tema que englobase todo, tendría que ser un concepto, ¿no? Entonces, el propósito del libro es intentar democratizar, ¿no? el acceso a cuáles son las diferentes áreas de conocimiento que en este caso Mónica y yo creemos que son las más relevantes para cualquier profesional, independientemente de la industria, del puesto, del conocimiento, que debería incorporar pensando en ese futuro, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos a reflexionar sobre cómo ejemplificar eso y, bueno, como más adelante seguramente hablaremos de esta metáfora, ¿no? Humano-máquina, que es un poco la que resume el libro, cogimos un término pues utilizado en el mundo informático que tiene que ver con la actualización, ¿no? Como si de alguna forma pues los humanos necesitamos actualizarnos, ¿no? Como que venimos de un paradigma concreto de sociedad, de trabajo, de entender el mundo incluso, y necesitamos actualizarlo. Muchas de las competencias que hablamos en el libro son competencias que nos ayudan a entender mejor el mundo, a tomar mejores decisiones, a pensar de manera más crítica, meter también un valor ético a esas decisiones, adquirir herramientas que nos permitan aplicarlo. Entonces, todo eso lo juntamos en un solo concepto que es, hace falta actualizarnos, ¿no? Intentar incorporar esa actualización como humanos para pasar a la siguiente versión de nosotros mismos. Pois falemos entonces desa metáfora, efectivamente, David, de humano-máquina. Hai que decir que o libro ten o título desta entrega de Emprego en Galicia, é dicir, é o mesmo, Upgrade, desenvolve o teu perfil a proba de futuro, non? Editorial, por certo, a editorial cal é da Lead, publicación? lead, Perfecto, vale, para si sí. calquera de vos
quere achegarse a librería. Eu, fíjate que boomer son que falo de acercarse á librería a comprar o libro, nin fago referencia a outros xeitos de comprar. Por lo tanto, ese libro, Upgrade, está organizado con esa metáfora de humano-máquina. Quero entender, Mónica, David, o lector percorre esa publicación como unha, polo que nos decides, unha actualización do noso sistema. Sí, efectivamente. Un poco porque son muchas competencias las que tratamos, son 13 en total, como dice David, y tenemos desde temas de metodologías ágiles, desarrolla tu visión de futuro, incluso todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación. Es decir, hay un montón de temáticas que hemos organizado en 3 bloques. Entonces, el primero de los bloques tiene que ver con el reconfigurar tu sistema operativo y siempre con esa idea, como decía David, de democratizar el conocimiento y luego también de hacer ese upgrade explicado de una manera muy sencilla para que el talento de nuestros queridos lectores no se quede obsoleto, ¿no? en un contexto cambiante. Entonces, lo primero de todo sería hacer una revisión de un sistema operativo, en el sentido de que pues es como si hoy de repente pues te pones a funcionar con una versión del Windows del Paleolítico inferior y de repente todo aquello va muy lento, ¿no? Porque no tienes el equipamiento que necesitas para ir a, bueno, pues a la velocidad, ¿no? que requieren las circunstancias. Entonces, en este primer bloque lo que hacemos es un ejercicio, sobre todo, que tiene que ver con una parte del conocimiento de uno mismo, ¿no? Y de hecho, arrancamos con un capítulo que a mí me gusta, vamos, me gusta muchísimo, que es esa parte de conócete a ti mismo, un ejercicio casi filosófico de hacerte ese planteamiento o de tratar de establecer el punto de partida para tu ruta de aprendizaje. Luego el segundo bloque, dentro de esa metáfora humano-máquina, tiene que ver con instala nuevas aplicaciones. Es decir, ya te has revisado, ya tienes un punto de partida, a partir de ahí lo que haces es que te enchufas, te instalas nuevas aplicaciones que te sirven para aprender cosas nuevas, ¿no? Con competencias, por ejemplo, como pues eso, trabajar de manera ágil o como el aprender a aprender, que de hecho, tanto David como yo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que es probablemente la metacompetencia, la más importante de todas, en los tiempos que corren, el ser capaz de aprender mejor cosas nuevas. Y luego hay un último bloque, que es el que hemos llamado mejora tu hardware, es decir, ya no hacemos solamente énfasis en el sistema operativo o en las aplicaciones que te instalas, sino en la propia máquina que contiene todo eso, que es, bueno, pues nuestro querido y a veces maltratado cuerpo, ¿no? Sí. Además, aquí volvemos un poco a esa idea con la que empezábamos el libro, también de conócete a ti mismo e incluso algunas ideas de la filosofía estoica. Y bueno, pues recuperamos esa idea de mens sana, incorpore sano, si queremos aprender, si queremos rendir bien cognitivamente, si queremos estar bien y al fin y al cabo lo importante de todo, que ser felices y vivir una buena vida, tenemos que cuidarnos. Y entonces ahí abordamos toda una serie de cuestiones que tienen que ver con, bueno, pues cómo nos comprometemos también con el aprendizaje, que eso tiene que ver con mantener unos hábitos de vida saludable, alimentarnos bien, dormir bien. Y luego, bueno, pues una propuesta un poco más futurista que tiene que ver con una idea de la cuantificación del yo, es decir, en qué medida podemos utilizar los datos y la información a nuestro favor para tomar decisiones de vida más inteligentes. Y luego hacemos un ejercicio también especulativo, donde, bueno, especulativo cuando escribimos el libro, que bueno, ahora mismo con todo lo que nos viene de inteligencias artificiales, la verdad que nosotros ya estábamos escribiendo sobre esa idea de la humanidad aumentada y de cómo podemos utilizar la tecnología no para sustituirnos, sino para incrementar nuestras capacidades y con ello pues tener una vida más feliz y más balanceada, que eso es lo que nosotros proponemos en el libro. O sea que esa sería un poco, grosso modo, la visión global. Excelente. Un pode pensar polo que dís, Mónica, David, que se o proceso este é demasiado longo no tempo ou infinito, non? Esa actualización ten que ser constante e cando xa estamos actualizados, non? É que hai que cambiar outra vez de programa, de software, digamos, pois que nunca remate este proceso. Entón, home, unha cousa é poder querer actualizar o noso perfil a prova de futuro, pero cando chegamos a ese futuro temos que volver a actualizarnos, pode un pensar que carai, que sinxela, que fácil era a vida ata fai pouco, non? Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
A ver, yo aquí en este punto lanzo dos ideas fuerza. A ver, una de ellas, que ya más o menos la introdujo Mónica al principio hablando de incertidumbre, hay un término que a mí me gusta mucho que es tiempos posnormales, ¿no? La posnormalidad. Me gusta mucho básicamente porque yo no sé si recordáis, en pleno confinamiento en el 2020 se empezaba a hablar mucho de vamos a una nueva normalidad, ¿no? Claro, entendiendo la normalidad como un estado donde hay diferentes pilares, ¿no? Que sostienen, digamos, unas bases de nuestra vida, ¿no? Y que son inmutables o han mutado muy poco en el tiempo. Hay muchas cosas que cambian, pero hay grandes pilares que estructuran, ¿no? Claro, de repente ocurre algo, como puede ser el COVID, o pueden ser diferentes cambios que van asentando un cambio mayor, que te llevan a un tiempo de tránsito, ¿no? A una posnormalidad en busca de una nueva normalidad. Bueno, pues a mí el término de posnormalidad me gusta llevarlo a qué ocurre si no va a haber una normalidad. Es decir, ¿qué ocurre si vamos a vivir un tiempo de tránsito constante o los tiempos de tránsito van a ser, bueno, más largos que los tiempos de estabilidad? Claro, en ese momento ya de alguna forma no te estructuras de tal manera que aprendes algo para una normalidad que va a llegar o para un estado, digamos, estable, ¿no? Sino que de alguna forma te preparas para una adaptación constante. Entonces, es un cambio de paradigma, pero es una idea fuerza e importante. Y luego el otro punto que comentabas, ¿no? De que aparte de ser un proceso constante, es un proceso largo y que puede llevar mucho tiempo y no tenemos tiempo para ello y demás. A ver, yo hay una cosa ahí que siempre pongo encima de la mesa, que es el poder de los hábitos y de alguna forma el cómo pequeños cambios generan grandes cambios en largo plazo si se adquieren como hábitos. Hay una cosa que se llama la ley de las ganancias marginales, ¿no? Que viene bueno, de una historia de un tipo que era un director de un club ciclista y por medio de pequeños cambios no solamente en las bicicletas de los ciclistas, sino en la cama de los ciclistas para que durmiesen mejor, en el traje de los ciclistas. Pequeños cambios que parecían totalmente irrisorios, que generaron con el tiempo unos cambios mayores que, bueno, pues generaron que concretamente este equipo ganase muchas competiciones a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo siempre pongo en valor que muchas veces queremos hacer cambios en nosotros de manera drástica, radical, y dentro de un mes cambio todo y no sé Claro. qué, cuando realmente vemos que si generamos pequeños cambios y los mantenemos en el tiempo, que lo complicado es mantenerlo en el tiempo, durante un periodo de tiempo vamos a generar muchos cambios que a la larga son mucho más profundos. Entonces, este libro, digamos que está pensado no para abordarlo de golpe y que hacer un cambio de 360, sino ir incorporando pequeñas competencias que se vayan asentando en el tiempo. Antes de preguntarvos por casos de éxito concretos, mesmo se queredes decir nomes, por unha parte de profesionais e por outra de organizacións, non? Ou de equipos dentro desas organizacións, ocúrseme preguntarvos, David, Mónica, por algún hábito, deses hábitos que vos como profesionais, non como expertos, sino como profesionais, aplicáchedes no seu momento, como fixo David, ese director dun equipo ciclista, pero vos, Mónica, David, como profesionais, quería saber que tipo de hábito, canto tempo fai que aplicachedes ese hábito, que expectativas tiñades naquel momento e cal é a realidade agora, pois meses ou anos despois, da aplicación dese hábito nas vosas vidas, como profesionais, volo pregunto, non? Mónica, por exemplo, algún hábito ou un par deles? Vale, pues la verdad que un montón de Sí, ellos. Por ejemplo, bueno, a mí en general me gusta mucho medir, ¿no? Medir cosas. Pues ¿cuánto medir. tiempo? Sí. De hecho, personalmente estoy obsesionada con medir todo lo que puedo, pero ya es una cosa casi mío de divertimento personal. Entonces, bueno, pues hay promedios, ¿no? Sabemos que más o menos la gente ve redes sociales 2 horas al día o la tele 3. Yo, por ejemplo, de nunca me gustó mucho la televisión, por ejemplo, o sea, que es algo lo que yo no invierto tiempo. Temas redes sociales sí que me gustaban un poco más. Entonces, bueno, pues lo que trato de hacer, o sea, como hábitos concretos, es guardarme por lo menos media hora todos los días, que normalmente consigo bastante más, pero media hora específica dedicada al aprendizaje. Da igual que llueva, que nieve, que haga sol, que esté de vacaciones, que sea lo que sea. Yo le dedico media hora de tiempo de calidad y además me lo bloqueo en mi agenda, porque si no la agenda es imposible. Es decir, me pongo Sí, mis tiempos en la agenda, que son para mí sagrados, de aprendizaje, que luego a lo largo de todo el día trato de estar aprendiendo, pero para un aprendizaje un poco más formal. Entonces dices, media hora no es gran cosa, ya, pero media hora cada día, 5 días a la semana,
365 días al año, Claro, a mí, por ejemplo, me ha servido para, bueno, me gusta muchísimo estudiar, tanto de manera informal como de manera formal también, y pues ir haciendo diferentes programas y aprendiendo competencias nuevas, de manera que más o menos cada 2 años he aprendido algún gran bloque de competencias. Y que bueno, pues eso ¿para qué me sirve? Pues para seguir manteniendo, incrementando la relevancia como profesional y luego también para incrementar mis propios ingresos. Es decir, que ese efecto, como decía David, ¿no? Del hábito consolidado, pues se ve de manera clara. Luego, muy recientemente también he incorporado bastantes hábitos deportivos, todo lo que tiene que ver con la cuestión del autocuidado, porque bueno, nos suele suceder a menudo, ¿no? Los trabajadores del conocimiento que nos podemos bueno, descuidar un poco más en ese sentido. Yo me había descuidado durante la época de la pandemia por el claro. confinamiento y hace ya 1 año y medio me puse con una disciplina bastante estoica de realizar ejercicio y también de prestarle mucha más atención a la alimentación, concretamente quitando todos aquellos alimentos ultraprocesados que no nos aportan prácticamente, o sea, no nos aportan nada, y bueno, pues con unos resultados más que notables en cuanto a la mejora de mis pulsaciones, mi rendimiento aeróbico y todo eso medido, de manera que puedo decir que hoy estoy mejor de lo que estaba hace 2 años. Y luego, bueno, pues hay algunos parámetros. Esto tiene que ver con el apartado 3 del libro, ¿no? Por eso esa cosa del mens sana incorpore sano. Entonces, eso Sí. son pequeñas cosas hechas cada día, se mantiene el hábito y luego, bueno, pues todo eso acaba dando un resultado. Claro, que para os máis escépticos que poden pensar, bueno, eso non dá resultado, mesmo que o manteñas, non? Pero evidentemente é tangible ese resultado. Estás mellor, ese exercicio que fixeches pois media hora ao día, ese autocuidado, esa media hora de aprendizaxe bloqueada na túa xenda, ten un retorno, aínda que sexa por un obxectivo puramente monetario, pois tamén o hai, non? Mm. É dicir, que os máis escépticos teñen aí unha oportunidade. Y aquí si me Sí. permites añadir una cosa, bueno, yo siempre lo digo que la actividad en la que más merece la pena invertir es el propio aprendizaje y es el propio autoconocimiento. Ujú. Mucha gente está ahora con lo de las inversiones y tal. Bueno, pues si hablamos ese lenguaje, la inversión que mayor retorno te va a dar es siempre la que hagas en ti, en tu aprendizaje, en tu desarrollo. Y otra de las cosas que también hago es que me bloqueo en la agenda tiempos de conversación conmigo misma. También lo hago porque vivimos en un mundo muy acelerado, mucho ruido, mucha gente, mucha vida social, muchas cosas en general, redes sociales, y a veces nos falta ese tiempo de autoconocimiento y de autorreflexión. Entonces, Sí. agendarse un tiempo para con uno mismo, para pensar, y luego mi recomendación número uno, que se me había olvidado decirlo, pero además totalmente gratuito, es que aconsejo mucho a nuestros oyentes que escriban un diario de aprendizaje, un diario de reflexión personal, aunque sea de escritura y no tenga mucho sentido, pero consolidar el hábito de escribir un diario sobre lo que te pasa cambia la vida. Excelente. Bueno, perdonade un poquinho a tos típica destas semanas na que nos encontramos. Pois excelentes eses hábitos, Mónica, e tamén me gustaría preguntarlle a David se hai un par de hábitos, non sei si tan, podemos decir, excéntricos como o de medir todo, como como fai Mónica, pero sí, me gustaría saber si tamén tes retorno tangible dese par de hábitos que fai meses, anos, emprendeches, David. Sí, a ver, por ejemplo, un hábito que ha mencionado Mónica, que es casi como el más representativo para mí, es el reservarme en la agenda huecos, momentos, en mi caso, de aprendizaje, pero sobre todo de lecturas. Yo creo que lo que me pasaba es que por el trajín del día a día, pues decía, joder, estoy leyendo muy poco, o tengo lo típico, 40.000 pestañas en el navegador de cosas que quiero leer, o tengo un listado en Evernote o en Notion, ¿no? En diferentes herramientas de cosas que me encantaría leer, y es como no consigo tiempo, ¿no? Y entonces es como, venga, pues hoy, este fin de semana me leo todo. Y no ocurría, ¿no? Entonces empecé literalmente a reservarme un hueco de más o menos de media hora, que luego se fue ampliando a más huecos de media hora durante la semana, que de alguna forma los intento mantener y que me dedico simplemente a leer.
y son huecos que normalmente me los reservo antes de que empiece el día. O sea, yo soy una persona, esto es otro punto interesante que decimos en el libro, hay que autoconocerse, ¿no? Hay que conocerse en cuál es tu pico de rendimiento máximo. Yo soy una Mm. persona que me levanto relativamente temprano y en la calma de la mañana, pues me apetece dedicar esa media hora a leer, ¿no? Antes, por ejemplo, si no lo tenía bloqueado, pues no lo hacía, me dedicaba por ejemplo, a leer correos o a cosas que de alguna forma y de repente no tenía ese tiempo. Pues consolidar eso como hábito te lleva incluso a, de alguna forma, como casi como que tienes la necesidad de tener ese hueco, o sea, como que lo integras en tu día a día, ¿no? Pues el hecho de reservar esos huecos me parece súper relevante. Y luego otro hábito que muy sencillito que implanté y me sirve muy bien es que yo empezaba la semana, digamos, lanzándome a los leones, ¿no? A lo que sea, pues había reuniones, no sé qué. Y ahora mismo, por ejemplo, yo hago un comienzo y un cierre de semana. Es decir, yo a primera hora de la semana, veo el calendario, me organizo, mentalmente me preparo incluso para la semana que voy a tener. A lo mejor envío algunos correos, preparo alguna cosa, es decir, me preparo para esa semana y me organizo, ¿no? Al igual que al final de la semana hago un cierre. Digo, vale, ¿qué ha ocurrido esta semana? ¿Qué cosas no he conseguido llegar? ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas a lo mejor tengo que tener muy en mente para la próxima semana? A lo mejor alguna reunión que no se me ha olvidado agendar. Pero de alguna forma tener esos dos puntos, ya como hábito consolidado, me ayudan, digamos, no solamente a organizar la semana, sino a tener una paz mental con respecto a lo que me toca. Tan necesaria, ¿no? Nese último hábito son dos teus, David, porque teño tamén o hábito, aínda que é certo que estou reflexionando en alto por primeira vez sobre iso, é dicir, que teño un hábito que teño adquirido, pero que tampouco reflexionara sobre iso, non? Sobre eu creo que xa é necesidade que teño de planificar a semana antes de que empece e de rematar esa mesma semana cunha reflexión sobre o que conseguín, o que me propuxen e non conseguín e teño que reforzar. E mesmo fago día a día, cando me vou a dormir, ás veces tamén visualizo o todo o chulo, o positivo que teño que facer o día seguinte, porque afortunadamente encántame o meu traballo na comunicación e casi todo o que teño que facer, por exemplo, estes podcast de emprego en Galicia, non é por facer a pelota a ninguén, pero é unha tarefa que non me preocupa, que non me provoca preocupación, senón todo o contrario, non? Senón digo, que guai, mañán teño a posibilidade de coñecer a dúas persoas como Mónica e como David. E ademais, cando ese hábito cando pasas ben facendo ese hábito, eu teño, por exemplo, por moito digitalización e tal, unha axenda manual, non? Na que poño doble check cando fago unha tarefa, cando fago un traballo. Ese proceso de escritura con diferentes colores, verde cando está un traballo en feito, en vermello, en rojo, en castelán, non? Cando sinto que non fixen ben esa tarefa, é algo que me entretén e que é un hábito tamén, e como decides, Mónica, David, que ten un retorno que eu estou pois notando, non? Reflexiono, xa vos digo, en alto por primeira vez, pero dende logo que funciona o establecer eses hábitos dos que falades. Ben, e agora sí quero preguntarvos por algunha persoa, algún profesional, xa falaremos tamén das empresas, que poidades destacar, mesmo se queredes decir nomes, non pasa nada, como un caso de éxito de profesional que lograra esa readaptación do seu perfil cara ao futuro, non? A proba de futuro. Unha pregunta para os dous. Pues mira, yo me lanzo con este. A ver, es muy curioso porque Upgrade, aunque se publicó el año pasado, casi como que lleva cosiéndose en nuestras cabezas desde hace 10 años, porque Mónica y yo montamos una formación en una escuela que montó Mónica que se llama Nomadia, una formación que le llamamos un máster en tecnocreatividad, que es una cosa como muy, ¿y esto qué es, no? Pues básicamente el objetivo era formar a perfiles multidisciplinares. Era un máster que tocaba 5 áreas muy diversas, tocaba tecnología, tocaba estrategia, tocaba creatividad, tocaba negocio, tocaba proyectos, ¿no? Em, y, y ahí asentamos como unas bases de lo que, bueno, evolucionó a ser el libro. Luego, evidentemente, hemos dado muchas formaciones. Yo diría que no sé si
pasaríamos los 500 personas, pero mucha gente ha pasado, digamos, por formaciones que hemos diseñado nosotros con el objetivo de reskilling, ¿no? Por ejemplo, un dato muy curioso es que la mayor parte de la gente que hizo el máster con nosotros cambió de trabajo. Cambió de trabajo, emprendió o promocionó en el trabajo, es decir, tuvo cambios muy rápidos, directos, ¿no? Gente que trabajaba en agencia, una persona que trabajaba en un medio de comunicación que la promocionaron, varias personas salieron y emprendieron, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en entornos corporativos, damos mucha formación en empresas, ¿no? Que nos contratan para dar, y en ese tipo de formación, claro, las empresas son personas. Entonces, lo que de alguna forma nosotros estamos siempre, bueno, vemos la visión global de la empresa, pero estamos mirando a las personas, ¿no? Y cómo de alguna forma, en qué punto están, cómo pueden evolucionar, hacia dónde les gustaría ir, cómo pueden cumplir ese sueño, incluso profesional que quieren alcanzar, ¿no? Y hay muchísimos como casos de éxito de muchos profesionales que esto le ha llevado la motivación de dejar su trabajo y emprender, o una promoción casi directa, o incluso esto es otra cosa curiosa. Muchas veces en el contexto corporativo no se verbaliza que se necesitan perfiles multidisciplinares o con una visión mucho más amplia. De hecho, se sigue tendiendo a la visión del especialista, ¿no? Pero de repente, cuando aportas dentro de un área, por ejemplo, una mirada diferente, una mirada mucho más amplia, que conectas con conceptos, que tienes proactividad, que planteas cosas, pues hay un retorno. Hay un retorno ahí por parte de los equipos, de la organización, y bueno, nos han contactado mucha gente justamente por ese motivo. Y luego una última anécdota, cuando publicamos el libro el año pasado, que hicimos una presentación en Madrid, luego fuimos a la casa, a la feria del libro y estuvimos firmando y demás, se nos acercaron bastantes personas. em, Fíjate, no solamente ya como, bueno, os conozco, he leído vuestro libro y esto me ha servido para esto, a nivel carrera profesional, sino literalmente personas que se nos acercaban diciendo, por fin entiendo lo que me ocurre, que es que no estoy interesado en un tema concreto, sino en muchos, y tengo la posibilidad de abrazar diferentes temas y casi como desarrollar mi propio camino, ¿no? Entonces, ya era un comentario casi más como prospectivo, ¿no? De decir, ostras, me acabas de ayudar a darme un montón de herramientas, a unar un montón de conceptos. Yo pensé que me tenía que dedicar a una cosa muy concreta cuando realmente puedo unir puntos de diferentes áreas, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, los comentarios por redes sociales, las recomendaciones, de alguna forma, como que todo confluye en muchos casos de muchas personas que o esto le ha animado a, eh, a ampliar su mirada del contexto profesional, como a que le ha dado herramientas para progresar o en su trabajo o en su emprendimiento. Qué interesante, qué gratificante también, ¿no? Como autores que se vos Mm. acerquen ese tipo de personas para contar a súa experiencia, non? En esa labor de axudar a un upgrade, a subir de categoría, notades algunha diferencia xeneracional? É dicir, os novos son máis resistentes ou, polo contrario, máis proclives a recargarse, digamos, a actualizarse? Te doy. Sí. Em, Te dejo hablar a ti también. A ver, yo diría que fíjate, yo soy, y Mónica, vamos, seguro que coincidimos en esto, somos bastante poco edadistas, ¿no? Es decir, como de alguna forma ubicar a personas según, ¿no? su edad o ¿no? Salió el tema de boomers, generación Z, o Mm. millennials, tal. Siempre hay como algunas cosas representativas, ¿no? Dentro de esos, pero de alguna forma son como muy estereotípicas. Nosotros hemos conocido a gente pues muy joven que tiene una mentalidad súper madura, y gente muy mayor que tiene una mentalidad súper joven y muy juvenil, ¿no? Claro, en el tema del aprendizaje pasan varias cosas, ¿vale? Hay una cosa que se llama la neuroplasticidad en el cerebro, y que de alguna forma cuando eres pues muy jovencito, pues tienes casi una neuroplasticidad máxima, en el sentido de que la capacidad de generar nuevas conexiones es casi infinita porque tienes un folio en blanco. Y de alguna forma, cuando te vas haciendo cada vez más mayor, nunca pierdes la neuroplasticidad, ¿no? Porque el cerebro es plástico, pero de alguna forma vas perdiendo niveles de plasticidad porque tu cerebro va más rápido, ¿vale? Entonces, funcionas más rápido, pero pierdes esa plasticidad. Ujú. ¿Eso qué ocurre? Que biológicamente estamos diseñados para que de alguna forma nos cueste aprender cosas nuevas cuando nos vamos haciendo mayores. Eso es así, es biológico. Claro, hay una serie de factores por ahí, como por ejemplo el haber aprendido y desaprendido y moverte mucho y cambiar de contexto, que hace que tu cerebro
casi como que lo has llevado al gimnasio y están más preparados para incorporar nuevos aprendizajes independientemente de la edad que tengas. Es decir, una persona que a lo mejor lleve 20 años en una empresa, ¿no? Ocupando un mismo puesto de manera muy rutinaria, pues seguramente su capacidad de aprendizaje será menor que a lo mejor una persona que tenga más edad que él, pero haya viajado, movido, socializado, cambiado de puestos, interesado, ¿no? Hay otro factor importante que vemos que es la curiosidad. La curiosidad, que se habla mucho de que es un instinto innato en los seres humanos, que también tiene una base biológica. Digamos, el cerebro premia generando un neurotransmisor que se llama la dopamina, que nos genera una sensación placentera, ¿no? Cuando descubrimos algo, cuando aprendemos algo, cuando exploramos, nos genera ese punto de dopamina que, bueno, que de alguna forma nos premia, de alguna forma como que nos premia ser curiosos. Claro, nos hemos encontrado, por ejemplo, pues personas muy jovencitas que no es que no tengan curiosidad, la curiosidad ya te digo, es un instinto, pero de alguna forma, por el motivo que sea, por su vivencia, por su actitud ante la vida, por muchas cosas, han perdido como ese afán explorador. Y pues personas de mayor edad que sí que lo tienen, ¿no? De alguna forma. Y por ejemplo, uno de los puntos movilizadores del aprendizaje tiene que ver específicamente con esa motivación intrínseca que viene de la curiosidad, ¿no? Entonces, yo diría que hay una amalgama muy grande, no tanto de edades, sino casi es más de actitud frente a lo nuevo, frente a los cambios, frente a dar rienda suelta a la curiosidad, frente a querer explorar, ¿no? Ahí es más esa actitud y esa personalidad que concretamente en edad, digamos, ¿no? No sé, Por lo Mónica, tanto, un ¿quieres pode ser complementar algo? boomer, non? Como chaman os meus alumnos, por exemplo, e pode ter esa actitude, non, tan necesaria para o Sí. cambio constante do noso perfil profesional e mesmo persoal tamén. E Sí. nas empresas, porque eu quero entender que aparentemente esas empresas de base tecnolóxica, innovadoras, disruptivas, aí é onde podedes atopar, Mónica, David, profesionais máis receptivos, non? Que, por exemplo, nunha empresa que se dedique a fabricar tornillos, co todo o meu respeto, non? Que algo máis de toda a vida, digamos, unha actividade máis Ujú. industrial, menos innovadora. Ou non é así, ou vos levades sorpresas no voso día a día. Como é a cousa? Pues mira, yo aquí lo que diría es que tenemos que derribar algunos mitos, lo mismo que la cuestión de las edades, ya que aprovecho para hilarlo con lo anterior, porque me parecía muy interesante lo que estaba diciendo David, ¿no? Que no depende tanto de unas cohortes de edad determinadas como otro tipo de factores que incluso tienen que ver con la personalidad y la apertura a la experiencia. Es decir, que nos podemos encontrar, entre muchísimas comillas, a un boomer que es el más curioso y que es el que está a la última de la última, y luego una persona mucho más joven que no tenga ningún tipo de interés en explorar, porque luego hay otra cosa importante también, y es que desde un punto de vista evolutivo, imaginémonos que no todos podíamos ser exploradores, porque a lo mejor nos hubiéramos muerto todos, ¿no? Cuando alguien salió a explorar, alguien tenía que quedar en la cueva o tenía que quedar en la retaguardia. Es Eso es. decir, que la madre naturaleza, pues, nos ha hecho los humanos diversos porque todos somos necesarios. Y no pasa nada. Y luego hay etapas de la vida también, ¿eh? Podemos estar en una etapa de más aprendizaje, de más exploración, y habrá otros momentos de la vida que estemos en otro momento completamente diferente. O sea que yo creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Porque si no, lo comentabas antes, Luis, si no parece que estamos con una presión de que tenemos que estar permanentemente aprendiendo, y de lo que se trata es un poco como por recapitular, ¿no? Consolidar pequeños hábitos que nos sirven, pero que nos sirven también para vivir una vida buena, para ser más felices y luego para adaptarnos mejor e incluso anticiparnos a este contexto cambiante. Pero de todo hay. Y volviendo al tema de las empresas, derribamos otro mito más. Y es que nos hemos encontrado gente increíblemente curiosa en las empresas, bueno, pues que a lo mejor menos te lo podrías imaginar, ¿no? Claro. Como pues a lo mejor una empresa y concretamente en el mundo de la logística, o a lo mejor en una de producción industrial. Es decir, que te puedes encontrar todo tipo de perfiles en cualquier tipo de empresa. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas empresas donde ese tipo de perfiles tiene más capacidad de florecer, o aquellas que, digamos, que promueve más la disrupción, ¿no? O la innovación? Y ahí sí que hay bastante claridad en que tenemos una serie de características. Por ejemplo, son empresas que son más horizontales, donde los jefes jefean menos y lideran más. Es Mm. decir,
se ha quedado obsoleta esa idea del las cosas se hacen porque siempre se hicieron así o por el ordeno y mando, y se quitan capas, es decir, no hay una cadena de mando. Luego, obviamente, si estamos hablando de la industria de la aviación, pues hay una cadena porque hay también toda una serie de cosas de cumplimiento, ¿eh? Luego esto hay que tenerlo un poco, hay que tomarlo un poco teniendo en cuenta el Hay contexto que de las modularse. diferentes industrias. Pero por lo general la tendencia es que en las estructuras más horizontales y donde hay menos jefes, se innova más y las personas adquieren, porque no queda otra, unos perfiles mucho más multidisciplinares y se generan equipos más multidisciplinares que trabajan más por proyectos para resolver problemas concretos, ¿eh? O sea que eso sería una de las características. Luego, en cuanto a los líderes, bueno, a mí es un tema que me apasiona, todo lo que tiene que ver con estas nuevas maneras de liderar. Pues normalmente no son líderes que aprietan a la gente o, como digo, que jefean, sino que son líderes que lo que se hacen es que en lugar de ponerse por encima, se ponen por debajo al servicio de sus equipos. Es decir, mi misión como líder es sostenerte, es hacerte crecer. Y es más, mi responsabilidad es crecer yo para hacerte crecer a ti. Y solo soy buen líder si lo que hago es constituir un equipo que es incluso mejor que yo. Es decir, mi labor como líder no es ser el que más sabe, porque si no, mal líder estás siendo, sino ser aquel que es capaz de fichar y desarrollar al mejor equipo. Es decir, un líder que deja a la gente crecer. Solamente esto daría para otro programa, porque imaginémonos que, bueno, muy a menudo nos encontramos con estos jefes de la vieja escuela que tienen miedo o que les da eso, no dejan espacio a su equipo para poder crecer o no crean espacios, digamos, de seguridad psicológica para el que la gente pueda hablar con normalidad o para dar feedback y mucho menos incluso recibirlo. Luego, alguna cosa más que me gustaría comentar también que tiene que ver con la cultura de la experimentación. En un mundo complejo, dado que no tenemos una bola de cristal para predecir por dónde van a ir las cosas, a veces no nos queda más que desde la humildad el plantear pequeños experimentos. Oye, ¿y qué pasaría si o qué os parece si probamos con esto? Ello implica que nos vamos a equivocar. Es decir, las empresas solamente logran innovar si tienen una cultura tolerante hacia el fallo y hacia el error. Obviamente dentro de su contexto, ¿eh? Fallar en una empresa aeronáutica tiene un coste mucho mayor que en otro tipo de Claro. empresa. O sea que esto pongámoslo en contexto. Pero bueno, en general para innovar pues hay que cometer errores, ¿no? Lo único que hay que hacerlo rápido y barato. Pues eso es algo, hay culturas empresariales donde la gente tiene miedo a hacer cosas por si se equivoca, porque Sí. ruedan cabezas, eso no puede ser. Y luego, bueno, pues diría, algo importantísimo, que es un tema de diversidad e inclusión, es decir, de entender de verdad la diversidad. La diversidad no es solamente la orientación sexual, el género o la edad, sino es también la diversidad cognitiva. La gente somos distinta y todos tenemos cosas que aportar. Hay muchas empresas que se pierden a los introvertidos, por ejemplo, porque no les dejan espacio para poder hablar. O hay empresas que, bueno, me parece incluso de lo más flagrante, que se pierden a personas con altas capacidades porque no son capaces de reconocerlas y a menudo acaban escupidas fuera, ¿no? O Mm. a personas que podrían aportar mucho y tienen, digamos, son neurodiversas de otra manera diferente. Entonces, hay empresas que se toman muy en serio toda esta cuestión de la inclusión, del favorecer contextos de trabajo donde todo el mundo realmente pueda desplegar su talento, pero para ello hay que personalizar y lo primero de todo hay que ser capaz de ver. Esto es importantísimo, ser capaz de ver lo distinto para poner lo distinto a trabajar. Y cuando tenemos empresas horizontales que colaboran, donde hay un clima de seguridad psicológica y donde hay unas políticas de diversidad y de inclusión serias, lo que tenemos son no solamente personas multidisciplinares, sino también equipos multidisciplinares que hacen cosas increíbles. Y para hacer esto, no hace falta trabajar en una gran empresa tecnológica, sino que hay otras empresas, ni siquiera grandes, sino empresas medianas, que lo están haciendo increíblemente bien y que, bueno, pues eso, se pueden hacer las cosas de manera diferente y no hace falta ser la típica empresa que todo el mundo conoce, sino que hay otras, ¿no? No aparentemente igual tan sexys, pero que lo están Ujú. haciendo muy bien y luego al final, pues todo ese trabajo tiene un resultado, porque el resultado es empresas que son más diversas e innovan más y mejor, pues tienen unos retornos mucho mayores y luego son mucho más resilientes también en épocas, ¿no? De esta inestabilidad como la que estamos viviendo. Wow, úsame a aplicación da palabra sexy a unha empresa, non? É bonito. Pois que interesante. Perdón.
Wow. Qué interesante todo o que contaches, Mónica, David. Eu tomei nota de varias das vosas palabras e dos vosos argumentos. Por exemplo, un que deslizamos aí e que seguramente daría, Mónica, para falar para dedicarlle un podcast, é o tema da salud mental, do que falabas ao inicio, da importancia da salud mental por ese descontento que reina entre moitos dos profesionais, non? En España, en Europa e todo o mundo, podemos decir. Tamén anotei a importancia de aprender a aprender, non? Quédome con esa idea. E tamén a idea da actitude da que falamos, non? Que é máis importante que a idade ou que o concepto, o carácter disruptivo dunha empresa. Se unha empresa que fabrica tornillos está chea de profesionais cunha actitude disposta ao cambio e que se toma en serio todo ese tipo de cuestións das que falamos, esa empresa vai ir mellor e a xente que traballa aí vai ser máis feliz, sen dúbida. Bueno, moitas máis cousas. Vou bloquear outra cousa, a última, bloquear un novo hábito que é, bueno, facer algo de deporte. Eso creo que apuntabas ti, non, Mónica? Porque dende a pandemia e despois por varias circunstancias da vida, polo meu traballo que se desenvolve algo máis da metade online, non? E aquí sentado nun estudio. Pois teño que bloquear, teño aquí a xenda, teño agora un rato para ese tipo de hábitos. Foi un placer falar con vos. Non sei se queredes, de xeito moi breve, anotar cada un de vos pois unha pequena idea concluinte, non, desta conversación. Por exemplo, David. Yo, una idea muy rápida Sí, que casi siempre quiero, la últimamente la estoy transmitiendo porque siento, o sea, el libro de Upgrade lo escribimos con una visión optimista, realista del futuro, es decir, no es naif, sino es una visión como muy optimista. Vemos que hay también muchísima gente, pues eso, con una desilusión extrema del futuro por el contexto en el que vivimos, ¿no? Y yo sí que hay un capítulo en el libro que no hemos mencionado nada al respecto, pero me parece muy, muy interesante y recomendaría, aparte de aprender a aprender y de conocerte a ti mismo, que son dos que tenemos mucho cariño, uno que se llama diseño de futuros, ¿vale? Diseña el futuro. Le pondría especial interés porque en un mundo cambiante en el que vivimos es importante no solamente encontrar aquellos futuros, ¿no? Escenarios a los que no queremos ir, que es donde estamos rodeados, ¿no? De esas visiones pesimistas del futuro, incluso de las películas y las series y todo es como distópico sino intentar de alguna forma encontrar aquellos futuros a los que a nivel personal o a nivel familiar o a nivel empresa, ya si nos ponemos a nivel país o a nivel humanidad, queríamos ir, ¿no? Me parece que tenemos una ausencia de escenarios positivos del futuro alineados a los que queremos ir. Entonces yo como mínimo recomendaría que los oyentes, ¿no? del podcast y los que de alguna forma se lean el libro, que intenten pensar en su futuro preferido a nivel personal, ¿no? Mónica también le gusta mucho ese concepto de futuros personales, que es básicamente la capacidad de visualizar un futuro positivo y de alguna forma trazar un camino hacia él para hacerlo posible, ¿no? Entonces, el futuro no es algo que pase, sino que lo diseñamos y hacemos que pase. Entonces, lanzaría ese mensaje optimista para terminar. é interesante, David. Mónica, unha última mensaxe. Pues por continuar Sí, esta idea que planteaba David, efectivamente yo trabajo mucho desde el mundo del coaching en esta parte de los futuros personales y yo lo que diría es que no permitamos que los mensajes tecnocenizos nos roben el futuro, porque estamos diseñados cognitivamente para que lo negativo nos llame muchísimo más la atención. Por eso vende más pues Black Mirror que a lo mejor de repente una película que nos ofrezca una visión súper bonita acerca del sí. futuro. Pero tenemos que ser optimistas, tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio de nuestro propio futuro y yo lo que diría es que, un poco como recomendación, que hagamos ese ejercicio de autoconocimiento, de decir dónde estoy yo ahora, de hacer un ejercicio de proyección hacia el futuro, pero además a largo plazo, a 10 años vista. ¿Dónde quiero estar o dónde me gustaría a mí estar y que nos atrevamos a soñar y que luego tratemos de establecer esa ruta de aprendizaje que separa mi yo real, que es el yo de mi día de hoy, con mi yo ideal o mi yo futuro y que luego a partir de ahí planteemos esa ruta. Y aquí una idea muy interesante que salía antes, la comentaba David y yo me gustaría reforzarla,
y es que normalmente sobredimensionamos lo que somos capaces de hacer en el corto plazo. Por ejemplo, ahora llega la Nochevieja, los típicos ejercicios del año, ¿no? Lo del gimnasio, el no sé qué, Sí. nos cuesta mucho cumplir esos objetivos, pero en cambio infradimensionamos el cambio que seríamos capaces de generar en 5 o en 10. Es decir, que si quieres cambiar, para quien nos esté escuchando, si quieres cambiar tu carrera profesional de manera radical, 5 años es un tiempo bastante respetable para poder hacer ese tipo de cambio. Por tanto, si tienes un sueño, vete a por él. Nunca es tarde, que a veces también nos sentimos, decimos, bueno, es que no se puede cambiar a los 40 o a las 45. Pues efectivamente se puede. Obviamente, a cada cual le tocan unas cartas del juego en cuanto a capacidades, en cuanto incluso a recursos económicos. Obviamente, cada uno jugará con las cartas que le haya dado la vida, pero dentro de las cartas que tenemos podemos jugarlas de manera más inteligente. Y eso es un poco a lo que quiere ayudar Upgrade, a proporcionar optimismo y a proporcionar también claves prácticas para decir que lo que te separa de tu futuro es una ruta de aprendizaje y que los pequeños cambios son los que marcan la diferencia, no hay que hacerlo todo de golpe. ¿Qué es lo importante aquí? El llegar a decir qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que desaprender o dejar de hacer, y luego, sobre todo, 2 cosas más. Una, ¿cómo logro comprometerme? Porque somos buenísimos planificando, pero de lo que se trata es de cómo consigo yo priorizarme a mí de verdad. Y luego, decías antes la excentricidad del dato. Yo mi perspectiva es que lo que no se mide es mucho más difícil que seamos capaces de mejorarlo. Aunque sean 4 cositas, pero empecemos a medir porque digo, voy a intentar mejorar un 5% este año, pero si mejoro un 5% este año y el año que viene mejoro el 100% más ese 5% que ya mejore, estaré aplicando esa teoría del interés compuesto a mi vida, y eso después de 5 o 10 años, desde luego que va a marcar la diferencia. Pero sobre todo eso, un mensaje de optimismo y de compromiso. Que sempre nos gusta rematar deste xeito, non? Optimismo, que ás veces notas en falta, e compromiso tamén. Mónica Quintana, David Zarallón, moitísimas grazas por compartir esta entrega de Emprego en Galicia e vérmonos nese futuro que xa estamos preparando con eses pequenos hábitos, con optimismo, con compromiso tamén. Moitísimas gracias aos dos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Placer. Un Muchísimas placer. gracias. O podcast de Emprego en Galicia. Séguenos e accede a todos os capítulos na web empregoengalicia.gal ou nas nosas redes sociais.